Los dones ministeriales. ¿De qué se trata esto? Ya hemos estudiado lo que es el llamamiento de Dios y el proceso de Dios para enviarnos a trabajar exclusivamente en el ministerio. Ahora vamos a estudiar todos los dones y llamados que la palabra de Dios nos habla y cómo podemos encontrarlos. Esta lista de dones la vamos a dividir en 3 categorías, las cuales son: en esta noche te quiero hablar de los dones ministeriales, de los dones de manifestación o del Espíritu Santo y de los dones de motivación o de ayuda. Hay una unción que fue dada a cada creyente para desarrollar su don o su llamado. Y hay otra unción diferente que fue dada a cada uno de los 5 ministerios para cumplir el llamado de Dios. Es una unción mayor que la del resto de los otros dones y ministerios. Primero de Corintios 12:28. Seguramente alguien se está preguntando ahí atrás de cámaras, ¿dónde está sustentado eso? Primero de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Dios dio a la iglesia 5 ministerios. Los llamaremos oficinas de gobierno eclesiásticas. ¿Cuáles son esas 5 oficinas de gobierno? 1, los apóstoles; 2, los profetas; 3, los pastores; 4, los evangelistas; y 5, los maestros. ¿Qué pasa en la iglesia del día de hoy? Las iglesias sufren porque solo reconocen a los pastores, a los evangelistas y a los maestros, pero están sufriendo de dirección porque no tienen profetas y están sufriendo de cobertura porque no tienen apóstoles. Toda iglesia que no entra en esa bendición está caminando sin vista espiritual y está caminando sin protección. Romanos 12:68 dice así: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; o si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; y el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Escucha bien, cada uno de nosotros está ungido en cierta área, pero si nos salimos de ella no seremos de bendición al cuerpo y no habrá un respaldo de la unción. Escucha, en tu cuerpo, si tu mano es mano, no puede ser pie. No trabaja de acuerdo. Si tu ojo es ojo, no puede estar en un dedo. Te lo pongo de ejemplo nada más. Vamos a entrar rápido. El apóstol dice, 1 de Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, a quienes primeramente apóstoles. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del vocablo griego apóstolos, que significa uno que es enviado, uno que es ungido, uno que es escogido por Dios para cumplir una tarea específica. Hoy día hay un sinnúmero de individuos que se llaman ellos mismos apóstoles, pero no cumplen con los requisitos iniciales de un apóstol. Por tanto, de estos debemos huir para no ser engañados. Vamos a dar ciertas características de un verdadero apóstol y de esta manera aprenderemos a identificarlo. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Cuidado que te estás moviendo en un llamado en el cual no te corresponde. Cuidado con eso, porque la escritura dice que son llamados o son hallados mentirosos. ¿Cuáles son las características bíblicas principales que identifican un verdadero apóstol? Te voy a dar 6 cosas. El llamado de un genuino apóstol ha sido confirmado y revelado por 2 o más testigos independientes, como dice Hechos 13:1-2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué sucede cuando alguien es un apóstol? Primero es confirmado y después es revelado. Nadie se envía así solos. 2, un apóstol le siguen las enseñanzas, las maravillas, los milagros y los prodigios.
Ok, segunda de Corintios 12:12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Ok, segunda de Corintios, el mismo apóstol Pablo está diciendo cuál es la evidencia de lo que Dios le ha dado. Y primera de Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ok, entonces, un apóstol le siguen las señales, las maravillas, los milagros, los prodigios. Un apóstol ha sido confirmado y ha sido revelado por más de 2 testigos. 3. Los apóstoles son la cobertura espiritual de ministerios, iglesias y ministros. Hechos 24:5 dice así, lo acompañaron hasta Asia. Sópater, hijo de Piro, dice de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos hombres que habla Hechos 24:5 fueron enviados ¿por quién? Por un apóstol. ¿Quién era ese apóstol? El apóstol Pablo. Ok, entonces el apóstol es la cobertura espiritual de ministerios, de iglesias y de ministros. Ok, estamos estableciendo esto. 4. Los apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito en establecer iglesias. Una de las evidencias de un apóstol es que cuando va a un lugar, establece iglesias. O cuando va de visita a otro lugar, va y restaura una iglesia. O cuando va de visita a otro lugar, va y pone en orden las cosas que están fallando. Así es que por ahí alguien se está identificando. Los apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito. Ok, primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Wow. Y dice primera de Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello del apostolado, ¿quiénes serán? Ok, todos los hermanos que envió el apóstol Pablo. Dice, una señal inequívoca de un apóstol es la habilidad dada por el Señor para establecer nuevas iglesias. Ok, siempre que inicia Dios algo, lo va a iniciar a través de un maestro o a través de un apóstol. Ok, entonces los apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito en establecer iglesias. Cuando un apóstol llega a un lugar, siempre inician cosas nuevas. Ok, entonces, punto 5, los apóstoles tienen una fuerte oposición del diablo y sus demonios. El ministerio apostólico puede ser identificado por la gran cantidad de oposiciones que recibe del enemigo, por la persecución de los religiosos, el rechazo de otros pastores y ministerios, la crítica y el juicio de mucha gente. Además, es importante destacar que una de las enseñanzas fuertes de un apóstol es la liberación. Y esta es otra razón por la cual el apóstol recibe mucha persecución. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que un apóstol tiene una fuerte oposición por el diablo. Cuando un apóstol llega a un lugar, inician cosas nuevas, pero va a tener oposición. ¿Ok? 6. El apóstol opera en un alto nivel de sabiduría divina. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate bien. Dice, algunas áreas donde opera la sabiduría de Dios en un apóstol son las siguientes, te explico rápido. El apóstol tiene la sabiduría para encontrar la verdadera raíz de las cosas, de los problemas en una iglesia, en una persona. Una de las facetas de la sabiduría consiste en conocer la verdadera naturaleza de las cosas visibles o invisibles. Un apóstol tiene la sabiduría de cómo aplicar el conocimiento de la palabra a la vida diaria. Un apóstol tiene la sabiduría para conocer el comportamiento, la conducta y el carácter de las personas. El apóstol tiene la sabiduría para hacer guerra espiritual. El apóstol tiene la sabiduría para hacer la definición de estrategias para ganar almas, para ganar recursos, para ganar ciudades y naciones para el reino. El apóstol tiene la sabiduría para usar
e invertir el dinero de Dios correctamente, ¿ok? Punto 7. El apóstol tiene un corazón de padre. Y eso es evidente. Primera de Corintios 4:15 dice, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Necesitas un apóstol, ¿por qué? Porque tienen un corazón de padre, ¿ok? 8. El apóstol tiene la unción de rompimiento. La palabra rompimiento se define como el acto o el instante de romper, pasando a través de una obstrucción. Es la habilidad de penetrar más allá de las líneas de defensa del enemigo. ¿Okay? El apóstol tiene la unción de rompimiento. Donde no se logra algo, el apóstol llega y entra con espada de doble filo y ¡pum! Y truena los ámbitos espirituales. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su servicio. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Las predicaciones y las enseñanzas que trae un apóstol vienen con rompimiento en las siguientes áreas. ¿Ok? Finanzas, liberación, religión, tradiciones, orgullo, formas de pensar, entre otras cosas. Esto es posible con la unción apostólica. Las 8 características bíblicas anteriores del ministerio apostólico enseñan al creyente la forma de identificar, reconocer y medir todos aquellos que reclaman ser apóstoles. El simple hecho de decir que Dios nos ha puesto en el oficio del apóstol no es una prueba suficiente de que lo somos. Todas estas características son innegables. La palabra de Dios nos muestra claramente cuáles son las señales y las evidencias de un verdadero apóstol. Si existe una iglesia que no tiene un apóstol, va a padecer demasiado, porque lo que no tiene rompimiento va a seguir sin rompimiento. ¿Ok? Y hasta ahí llega la parte la parte apostólica. Yo te pido ahí que si estás identificando tu llamado y tu propósito en esta tierra, te vayas conectando. Vamos a ver la parte, qué es lo que significa o qué hace el profeta. ¿Qué es un profeta? El profeta es uno que habla en el nombre de Dios, ya sea en presente, en pasado o en futuro. Escucha bien, ¿quién es un profeta? Es un nombre de Dios que habla en el presente, que habla en el pasado o en el futuro. En el Antiguo Testamento los profetas son llamados videntes. Es un vocero que tiene visiones y revelaciones de parte de Dios. Habla cuando es impulsado por una inspiración repentina e iluminado por una revelación momentánea. ¿Ok? Entonces, ¿quién es un profeta? El profeta es uno que habla en el nombre de Dios. Y viene hablando en el presente, hablando en el pasado y hablando en el futuro. ¿Cuáles son las características de un profeta? Aquí si te vas identificando. Se mueve especialmente en los dones de revelación. Y tú me dirás, ¿cuáles son los dones de revelación? ¿Ok? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, ¿ok? A menudo el profeta tiene la habilidad de ver el mundo espiritual a través del don de discernimiento. Tiene la habilidad de ver el peligro y cosas más allá de lo que otros no ven. También tienen visiones sobrenaturales. Entonces, un profeta, ¿cómo trabaja? Se mueve en los dones de revelación, o sea, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, ¿ok? La mayor parte de las veces los profetas operan bajo otro ministerio, es decir, además de ser profetas son pastores, evangelistas o maestros. Hay ciertas combinaciones tales como profeta y evangelista, profeta y pastor, profeta y maestro, profeta, maestro y pastor y evangelista. También se puede dar el mismo caso del Dr. Bill Hamon, que es la parte paternal del ministerio, que es profeta y apóstol. ¿Ok? Hay una diferencia entre ser un profeta y profetizar. Una diferencia entre la oficina del profeta y la profecía. Cualquier creyente puede profetizar, pero eso no lo hace un profeta. Sin embargo,
Todos los profetas profetizan. La profecía del Nuevo Testamento, es decir, es para edificar, consolar y exhortar. Toda la palabra que trae un profeta viene para edificar, para consolar y exhortar. Los profetas traen la revelación profética. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas tienen gran autoridad. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. Los profetas activan los dones en las personas. Ezequiel 37:10. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, grande en extremo. La unción de los profetas trae consigo la capacidad de activación por medio de sus mensajes, por medio de la impartición y de la activación de los dones y ministerios en los creyentes. Cuando los creyentes están desubicados y apáticos, los profetas traen la unción para ubicarlos y avivarlos. Los profetas confirman las cosas de Dios. Hechos 15:32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Ok? Dice, Dios ha puesto el ministerio del profeta para dar confirmación, y esto es para fortalecer, dar nueva seguridad y remover dudas. Cuando ellos confirman un llamado, una visión, una palabra, una decisión, el pueblo se vuelve firme, constante y crece en el Señor. Los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Los profetas son necesarios porque le dan la visión a la iglesia, la dirección. Y dice Esdras 5:1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Esú, hijo de Jodasac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué pasó en este caso? Que los profetas fueron y activaron lo que estaba sin mover. Ok, entonces es bien importante que toda iglesia tenga un apóstol y tenga un profeta. ¿Qué hace el profeta? Habla en el tiempo presente, habla en el tiempo pasado, pero también en el tiempo futuro. Ok, el pastor. ¿Quién es un pastor? Pastor es uno que alimenta, guía y vigila y cuida el rebaño. Dios le da la unción para hacer este tipo de trabajo. ¿Cuáles son las funciones de un pastor? 1, alimentar. 2, guiar. Y 3, vigilar. Y 4, cuidar. ¿Cómo alimenta? Las congregaciones necesitan ser alimentadas con una buena palabra de Dios. A cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar, y es de esa manera en que alimenta a las ovejas. Entonces, ¿cuál es la función de un pastor? Alimentar, guiar, vigilar y cuidar. Vamos a ver la parte de guiar. El pastor dirige y guía al pueblo a cumplir con la voluntad del Señor para la congregación, y lo hace mediante el ejemplo y la inspiración. Una de las cosas que todo pastor debe conocer es la visión de Dios para ese pueblo, y así guiarlos correctamente. ¿Cuál es otra función de los pastores? Vigilar. Ok, el pastor tiene la responsabilidad de guardar las ovejas de falsas doctrinas, de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. Ok, ¿qué más debe de hacer un pastor? Cuidar. El pastor tiene cuidado de sus ovejas en el área espiritual, emocional y física, y está siempre como un padre para sus hijos. Podemos hablar de otras funciones del pastor, pero la prioridad delante de Dios es estudiar la palabra y orar para dar buen alimento a la grey. Todo pastor tiene responsabilidad grande porque va a alimentar, porque va a guiar, porque va a vigilar y va a cuidar. ¿Ok? Así es que tú estás buscando tu llamado, tú estás buscando tu propósito en Dios y te estás identificando. Acabamos de ver la del apóstol, acabamos de ver la del profeta, acabamos de ver la del
pastor. ¿Cuáles son las características de un pastor? El pastor tiene el corazón de padre. Ama estar con el pueblo, busca la oveja perdida, ora por el pueblo y se preocupa por la necesidad del pueblo. ¿Ok? El pastor debe ser marido de una sola mujer. ¿Ok? Por ahí hay muchos que están detrás de cámaras y quiero enviarles esta palabra. No es mucho lo que sabes, habla más lo que haces con lo que conoces. Te lo dejo de tarea. Y hay muchos que nos están escribiendo allá detrás de cámaras. Esta es una tarea muy grande, porque tú no ganas más con lo que sabes, tú ganas más con lo que haces. ¿Ok? La vida matrimonial del pastor debe ser un ejemplo para la congregación, teniendo a su mujer e hijos en sujeción. Primera de Timoteo 3:17 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede con los pastores? Y lo hablo directamente porque algunos están viviendo una doble vida. Son unos en la iglesia, son otros con la familia, pero son otros en su trabajo. ¿Ok? Ahí se los dejo de tarea. El pastor es paciente con las ovejas, ama a sus ovejas tal como son y les tiene paciencia durante su proceso de cambio. Estoy hablando a aquellos que tienen el anhelo de servir como pastores. Pero fíjate bien, si Cristo te confía una oveja, esa va a ser para que la cuides, esa va a ser para que la protejas, esa va a ser para que seas paciente con ella y tienes un gran trabajo. Quizá tu llamado es para el ministerio apostólico, quizá tu llamado es para el ministerio de muchas situaciones que estamos viendo ahorita, pero estamos viendo, fíjate bien, es una parte, quizá tu llamado es a ser pastor, pero haz bien lo que tienes que hacer para Dios. En el llamado y en el don que Dios te está llamando. Ok, vamos a ver el del evangelista. La palabra evangelista significa uno que proclama buenas nuevas. Es decir, el evangelista tiene la habilidad de compartir el evangelio de Jesucristo con otros, de una manera que los no creyentes llegan al conocimiento de Cristo y se convierten al cristianismo. Una de las marcas que tiene un evangelista es que en su corazón está ganar las almas. Hechos 8:57. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuáles son las características de un evangelista? La unción de señales y prodigios. Ese es el sello, es el respaldo de su ministerio. Dios capacita al evangelista con una unción especial de milagros y sanidades. El evangelista dirige su mensaje al inconverso y ellos con frecuencia necesitan ver la demostración del poder de Dios en acción. La unción evangelística es para el inconverso. Escucha bien, si sientes el llamado por el evangelismo, para ser un evangelista en la oficina de la iglesia, tú no vas a ganar gente que ya conoce de Jesús. Tú vas a ganar gente inconversa. Dios ha capacitado al evangelista para su mensaje, para que su mensaje esté ungido. Y de esta manera logre tocar a los incrédulos. El mensaje es Jesús crucificado, muerto y resucitado.
Dios lo ha capacitado para proclamar el arrepentimiento y la reconciliación del hombre con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo aquel que sienta un llamado para ser evangelista, su mensaje principal es Jesús crucificado, muerto y resucitado. El evangelista tiene pasión por las almas. Dios le ha ungido con una gran pasión para ir a predicar al que no conoce a Jesús. Tiene amor por el perdido y las almas son su carga. Los evangelistas siempre están programando campañas. Los evangelistas siempre traen campañas de sanidad, campañas de milagros, activando ahí la parte que está fría en las iglesias. El evangelista continuamente viaja. El ministerio principal de un evangelista es fuera de la iglesia. Él va, tira la red y trae los peces a la iglesia local. Así es que pon atención en esto, porque muchos se están moviendo ya en la oficina del evangelista. Pero escucha bien, necesitamos aplicarnos en esa área. El evangelista debe tener una cobertura espiritual. Muchos piensan que porque ya están sucediendo cosas, milagros, señales y prodigios en su persona, escucha bien, piensan que no necesitan una cobertura. Pero todo llamado de evangelismo necesita una cobertura espiritual. Dios no nos ha llamado a trabajar solos, sino con un cuerpo, y nadie es independiente de nadie. Todos nos necesitamos y tenemos que dar cuentas a alguien. Así es que detrás de cámaras hay varones que están desconectados totalmente de Dios y piensan que están correctos. Pero escucha bien, todo varón, toda mujer en esta tierra necesita una cobertura espiritual. Y esa es la parte del evangelista. ¿Cuál es la función del maestro? Maestro es alguien que enseña, que instruye e imparte verdades bíblicas al pueblo. Un maestro de la palabra de Dios ha sido capacitado con una unción de enseñanza para poder edificar el cuerpo y llevarlo a la madurez. Nótese que el maestro es uno que enseña la unción e instruye verdades bíblicas al pueblo, mientras que el evangelista proclama las buenas nuevas, exhorta y anima con autoridad y con atrevimiento para que el inconverso oiga. Y cuando llega el inconverso a la iglesia, ¿quién lo instruye? El maestro. ¿Cuáles son las características de un maestro? Si alguien allá está pensando cuál es mi llamado y mi propósito, hay características especiales en el corazón para ser un maestro. Tiene gran amor y pasión por escudriñar la palabra. Un maestro nunca va a poder enseñar lo que nunca ha estudiado, lo que nunca ha entendido, lo que nunca ha tomado de la palabra. El maestro ama, escudriña, buscar, indagar acerca de la palabra. Además, quiere conocer la raíz de las verdades bíblicas. En diccionarios y en comentarios, ora y busca antes de enseñar. Maestro no es aquel que toma postales de internet y las repite. Maestro no es aquel que anda indagando en internet, sino que su fuente principal es la escritura. ¿Ok? Entonces, el maestro tiene pasión por el crecimiento espiritual del pueblo. Él desea que el pueblo conozca y viva la palabra, mientras que el evangelista tiene su pasión por el perdido. El evangelista está afuera trayendo las almas, pero el maestro está adentro edificándolas para que echen raíz. El maestro viaja constantemente. Al igual que el evangelista, es otro ministerio donde continuamente se está ministrando al cuerpo de Cristo. La unción del maestro es para edificar al pueblo. Dios ha capacitado al maestro para instruir al pueblo de Dios, enseñarle principios bíblicos y cómo aplicarlos a la vida diaria. ¿Quién es un maestro? El que te revela una verdad, pero que además te enseña cómo vivirla. Muchos tratan de enseñar lo que no han vivido, y eso no es parte del ministerio. Nadie te va a llevar o te va a enseñar lo que no ha vivido. ¿Ok? Y muchos hemos vivido más lo malo
que las cosas de Dios. Y muchos queremos conectar la vida secular con las cosas de Dios. Error grande. Ministrar en el ministerio correcto. Escucha bien. Puede que tú estés llamado para ser maestro, pero quizá piensas que tu llamado es evangelístico. Te lo dejo de tarea, pero aquí te doy esa parte. Ministrar en el ministerio correcto, o sea, ministrar en lo que Dios te ha llamado, en tu llamado y tu propósito. En el Antiguo Testamento, si usted ejercía en otro ministerio que no era el suyo, moría instantemente. ¿Qué sucedía con los sacerdotes? Que en ocasiones se traba gente que no estaba llamada para ministrar a Dios, ¡pum!, caían muertas. Ahí te lo pongo. Por ejemplo, 2 personas entraron al lugar santísimo y cayeron muertos. Cuando una persona funciona en un ministerio por el cual no es ungido, estará fuera de la voluntad de Dios y por consiguiente el ministerio no crecerá. La vida y la presencia de Dios no estarán presentes y por su desobediencia morirá a temprana edad. Por eso es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo conozca para qué área ha sido ungido. ¿Ok? Especialmente si es apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor. Debemos orar al Señor para cumplir con el ministerio correcto. Y de esta manera la unción nos respaldará, el ministerio crecerá, las personas serán tocadas, las vidas serán transformadas y el nombre de Jesús será exaltado. Escucha bien, cuando tú estás en el llamado y el propósito de Dios correcto, habrá un respaldo en tu vida que se llama unción para el ministerio. Hay un hombre de Dios muy conocido, dice el cual Jesús se le apareció en una visión en su cuarto y le estuvo hablando por casi 3 horas. Dentro de las cosas que le dijo fue que había muchos ministerios o muchos ministros que morían a temprana edad, entre los 40 y los 50 años de edad, porque estaban en el ministerio incorrecto. Ok, te explico rápido. Quizá tu amor es hacer guerra espiritual, pero te digo algo, no estás entrenado para esa área. Quizá tu amor es arrebatar las almas, pero no estás en el ministerio correcto. ¿Quiénes arrebatan las almas? Los evangelistas. ¿Quiénes instruyen las almas? Los maestros. ¿Quiénes cuidan las almas? Los pastores. ¿Quiénes dan cobertura? Los apóstoles. ¿Quiénes las edifican? Los maestros. Tienes que conectar esta mano con los 5 ministerios. Después te vamos a enseñar cómo. El respaldo de la unción de Dios sobre un individuo dependerá de 3 factores. Una vez que encuentras tu llamado y tu propósito, va a haber un respaldo. Pero ese respaldo depende de 3 factores. ¿Cuáles son? Estar en el llamado correcto. Tú no puedes ser arquitecto y funcionar como mecánico. Estás equivocado. Te lo dejo de tarea. Tú no puedes funcionar como abogado siendo un médico. Si en la vida secular no te dejan ejercer, imagínate en la vida espiritual, en el llamado de Dios. Mucho menos va a suceder eso. Tú no puedes ser un médico y estar haciendo las funciones de un mecánico. Error. No habrá respaldo en tu vida. Todos los creyentes hemos sido llamados, pero es nuestra responsabilidad estar y conocer el llamado correcto para nuestra vida. Dios lo confirmará. La cobertura espiritual lo confirmará y también el pueblo. Si usted desea la bendición y la unción de Dios, tiene que estar en el llamado que Dios le dio. ¿Qué más sucede? Son 3 cosas para el respaldo de Dios en tu llamado y tu propósito. Estar en el tiempo correcto. Te explico. Alguien que ya fue llamado con el propósito de Dios debe estar en el tiempo correcto. Hay muchos ministros con un llamado poderoso de Dios que fue confirmado por Dios, por el pastor y por la gente, pero no esperaron a ser enviados. Aguas ahí. Quizá ya te lo confirmaron más de 3 personas, pero ahora debes esperar ser enviado, porque si te envías tú mismo corres el riesgo de fracasar. Entonces,
No fueron enviados por nadie y fracasaron en el ministerio. La razón principal de su fracaso: se fueron antes de tiempo. Dios tiene un tiempo kairos, un tiempo específico para llevar a cabo algo, y ese es el momento de ejecutar su plan y su voluntad. Quizá ya fuiste llamado como apóstol, como profeta, como maestro, como evangelista, pero estás creciendo dentro de una cobertura, y hasta que no vean la madurez en tu vida es cuando tú vas a ser enviado. ¿Ok? Dice, si se va antes de tiempo, fracasará en el ministerio y Dios lo va a regresar para empezar de nuevo. Un hombre fuera del tiempo de Dios herirá a muchas personas. Escucha bien, un hombre fuera del tiempo de Dios va a herir a muchas personas, a muchos creyentes. Debes de esperar el tiempo, el lugar correcto. 3 cosas para tu respaldo. 1 es estar en el llamado. 2, estar en el tiempo correcto. Y 3, estar en el lugar correcto. Hay que establecer que para que Dios respalde a un ministerio, a un hombre con su unción, poder, gracia y autoridad, milagros, finanzas y señales, es imprescindible estar en el llamado correcto y en el tiempo correcto. La preparación, la separación y el ser enviado tiene que llevarse a cabo en el tiempo kairos de Dios. Nadie se puede mover en el tiempo cronos. Escucha bien, todo aquel que sienta que tiene un llamado, porque el llamado y el propósito lo tenemos todos, pero tiene que esperar en el tiempo kairos. Si espera en el tiempo cronos, se va a ir antes de ser enviado. ¿Ok? Dice, y es el lugar correcto de Dios. Recuerde que los lugares son importantes para el Señor, según lo estudiamos anteriormente. Considere estos 3 aspectos y si ha fallado en alguno de ellos, debe corregirlo. Y la bendición de Dios estará con usted.